En la clase de hoy te vamos a enseñar 6 técnicas muy efectivas para aprender vocabulario. Si luchas con recordar nuevo vocabulario, quédate y escucha todo el episodio porque vamos a darte métodos muy prácticos que te ayudarán realmente a recordar esas nuevas palabras. Hola a todos, bienvenidos a Españolistos. Yo soy Andrea, tu profesora colombiana. Y yo soy Nate, un estudiante de Estados Unidos. Aquí vas a aprender español real de forma divertida. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Españolistos. Nos alegra mucho que estés aquí con nosotros. Como ya sabes, vamos a estar aprendiendo sobre cómo recordar nuevas palabras. Yo sé que esta es una lucha para todos los estudiantes, ¿verdad, Nate? Sí, claro. Sigue siendo una lucha para ti también, ¿no? Sí. Aún después de tantos años que Nate lleva aprendiendo español, todavía lucha con el vocabulario. Aunque claro, ya entiendes prácticamente todo aquí en Colombia, entiendes casi todo lo que escuchas, ¿no? Pero aún cuando estás hablando a veces olvidas palabras, ¿no? ¿Y por qué crees tú, Nate, como estudiante español, que las personas olvidan las palabras? ¿Cuál crees que es el error que están cometiendo? Bueno, para mí el error más principal en aprender, pues no aprender nuevo vocabulario, es que no lo usas en la vida diaria. Quizás lees en un libro o un artículo o escuchas en una película, pero después no estás usándolo. Y yo siempre he pensado, pues, tiene que reforzarlo. Esos métodos vamos a hablar en este episodio, pero es muy importante que tú estás reforzando lo que estás aprendiendo porque es lo mismo de cada cosa que estás practicando. Por ejemplo, yo practico golf y si yo no practico esos mismos métodos, esos mismos trucos, pues me voy a olvidar y cometer los mismos errores. No se dice me voy a olvidar, sino voy a olvidarlo o se me va a olvidar. Vale. Este es un tip adicional. Recordemos que el verbo olvidar se puede conjugar de 3 formas diferentes. Una pequeña pausa. Nate, para decir, por ejemplo, I forgot to take the trash out. I forgot to take the trash out. ¿Cómo lo dices? Me olvidé de sacar la basura. Ok, sí, me olvidé de sacar la basura. ¿Alguna otra forma? ¿Olvidé de sacar la basura? Ok, solamente diciendo olvidé, pero sin me y sin de. O sea, 1, me olvidé de sacar la basura. O 2, olvidé sacar la basura. Más fácil. Pero hay una tercera forma que es muy utilizada aquí en Colombia. ¿Cuál sería? Con el accidental C. Se me olvidó sacar la basura. Muy bien. Entonces, número 3, se me olvidó sacar la basura. Entonces, de lo que estábamos hablando ahorita, tú dirías, se me va a olvidar. I am going to forget it. Voy a olvidarlo o se me va a olvidar. Pero sí, Nate tiene toda la razón y es que si tú no estás repitiendo lo que estás aprendiendo y si no lo estás aprendiendo en contexto, realmente no tiene sentido, ¿no? Porque como sabemos, muchos estudiantes a veces empiezan a aprender listas de vocabulario. ¿Cuáles son las palabras clave para el aeropuerto? Y tienen una lista de 30 palabras. Y español, inglés, están como memorizando. Eso realmente no funciona. ¿Cómo empezaste tú a aprender vocabulario cuando empezaste recién con tu español? ¿Recuerdas qué métodos estabas utilizando?
Sí, claro. Bueno, esos métodos vamos a hablar, Ujú. pero sí, yo usaba una app que se llama Anki. He hablado de esto en otros episodios y es muy efectivo. Y lo bueno de este app es que tiene Spaced Repetition Technology. Esto lo que hace es que muestra las palabras que tú, pues, tú puedes marcar en el app, que ese todavía no sé, eso sí, yo sé muy bien. Y los que tú pones, yo sé muy bien, no vas a verlo de nuevo por un rato, por quizás algunos días o una semana. Y los que no sabes, tú lo vas a ver más tiempo, Ujú. más frecuentemente. Bueno, ya vamos a hablar más en detalle de eso, pero sí quiero que tengas muy claro, eso de aprender listas por temas no funciona. O sea, tú tienes que ver la palabra en una frase y esa frase tiene que ser familiar para ti, tiene que ser algo que tú puedas recordar. Como por ejemplo, a ver, pensemos en la palabra, mm, eh, no sé, la palabra pasabocas, por ejemplo. ¿Qué significa pasabocas en inglés? Como snacks. Correcto. Claro que cada país tiene su palabra. Aquí en Colombia decimos pasabocas. En México creo que dicen botanas. Pero en fin, imaginemos que tú escuchaste esta palabra, pasabocas, y la quieres aprender. No es suficiente con escribir pasabocas igual snacks allá en tu cuaderno, en tus notas, porque así no lo vas a recordar. Lo que tienes que hacer es escribir una frase, como por ejemplo, am, llevé muchos pasabocas a la fiesta de mi primo. O sea, trata de pensar algo que tú hiciste en la vida real o que haces siempre o que vas a hacer y trata de pensar en una frase donde puedas utilizar esa palabra, ¿sí? Y por supuesto, la otra forma que es muy buena para aprender en contexto es leyendo, ¿no? Nate, ¿qué piensas de eso? ¿Cómo dirías tú que leer libros, historias para aprender vocabulario sí funciona, sí es efectivo? Yo creo que sí es efectivo, solo que vas a encontrar nuevas palabras y a veces si estás en intermedio bajo va a ser un poquito más difícil porque no hay punto de averiguar todo en el diccionario cada palabra. Sí, sí, claro. Para los estudiantes de intermedio bajo que casi no tienen vocabulario, se les va a dificultar. Pero me refiero a los estudiantes, a la mayoría que escuchan este podcast, que son de intermedio o intermedio alto o avanzado. A lo que quería llegar es que, claro, al leer, tú ves una palabra que es nueva, pero ya infieres el significado Sí, por el contexto de la historia, por la frase en la que está, la forma como está presentado, y ya de una vez lo relacionas con alguna otra palabra, con un sinónimo. Entonces, sí, vamos a darte ejercicios y técnicas muy acertadas para esto. Número 1, repetición espaciada, que en inglés es spaced repetition. Esto lo puedes hacer con aplicaciones como Anki o Quizlet, que Nate es un fan de Anki. Ahora sí, cuéntanos todo sobre Anki. ¿Qué es esa aplicación? ¿Cómo lo usaste tú? ¿Por qué crees que funciona? bueno, y si primero vamos a decir que no somos patrón, no sin, ¿cómo se dice? No estamos patrocinados por No, Anki. ok. No estamos patrocinados Ujú. por Anki. Deberíamos. Sí, pero sí, siempre recomendamos este app porque yo he usado, yo sé que todavía hay muchos estudiantes que usan. También hay Quizlet, que es muy popular, pero esos apps son muy fáciles de crear tus propios flashcards. Y como te dije, como estaba explicando en el principio,
Eso tiene la tecnología de repetición espaciada, donde tú lo ves las palabras que no conoces más frecuentemente y funciona muy bien. La otra cosa que me gusta mucho de Anki es que ya puedes descargar los 100 palabras más usados en español o 200. Y siempre tú puedes descargarlo en contexto. A veces tiene imágenes, porque eso es el segundo punto que queríamos hablar también, que pones imágenes o cosas. A veces hay estudiantes que aprenden más visualmente, quizás como yo, y obviamente si tú pones, por ejemplo, una imagen de un animal, por ejemplo, si estás aprendiendo un perro y tienes una imagen de un perro y después tienes una frase de la palabra perro en contexto. Ajá, entonces sí, puedes utilizar aplicaciones como Anki o Quizlet. Cualquiera de esas dos son muy buenas y te van a ayudar muchísimo con el vocabulario. La siguiente cosa, número 2, es hacer asociaciones visuales con imágenes, por supuesto. Como Nate lo alcanzó a explicar hace un rato, de nada sirve que tú aprendas una lista de palabras si no estás poniendo algo visual con esa palabra. Como él lo decía, con la palabra perro. Bueno, pues ya a estas alturas todos sabemos la palabra perro. Pero sí, por ejemplo, con un verbo complejo. Se me ocurre en este momento el verbo apilar. ¿Tú sabes qué significa apilar? Nate, ¿qué significa apilar? Yo no tengo idea. Apilar significa poner muchas cosas una sobre la otra, como en un rincón de un cuarto. Entonces, muchas veces nosotros, todos me imagino, apilamos ropa sucia, tal vez en una parte del cuarto, empezamos a poner ropa o libros, o quizás se nos arma un poco de desorden en algún lugar de la casa, estamos apilando, poniendo cosas una sobre la otra, que se ve como un poco desordenado. Eso es apilar. Entonces, tú puedes tener la palabra y la traducción en inglés, pero poner como una imagen de como mucha ropa una sobre otra o muchos libros. Y esa imagen es la que te va a recordar qué significa ese verbo. Así que tienes que crear imágenes que se asocien con esa palabra. Número 3, usar contexto y frases reales. ¿Qué tenemos para decir sobre esto, Nate? ¿Por qué deberían usar frases reales y no como frases inventadas que no se relacionan con su vida? Bueno, para mí lo importante es algo que tú explicaste en el principio, que no solo la palabra caballo, horse, porque pues es más fácil de aprenderlo solo en contexto, con una frase completo. Entonces, para mí, eso es lo esencial, que no solo pones en el flashcard, si haces manualmente, eso es bueno también, o si pones en Anki o Quizlet, es importante que tiene toda la frase. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se aplica esto con el verbo apilar? En vez de escribir apilar igual to pile up allá en tu Anki o en tus notas escritas, no pongas solo el verbo en infinitivo. Pon una frase completa. Si tú estás, por ejemplo, leyendo un libro y tú ves esa palabra en el libro, pues escribe la frase completa. Por ejemplo, Camilo apiló mucha ropa sucia en su cuarto. Camilo apiló ropa sucia. Esa es la frase que tú vas a escribir. Y luego puedes pensar cuál sería una frase, qué diría yo en mi vida real, cómo puedo yo usar este verbo en la vida real, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir a Nate apila cajas de Amazon. Esto es verdad. Nate apila cajas de Amazon en la sala, porque siempre ordena muchas cosas
y luego ya tiene muchas cajas en una esquina, una sobre otra. ¿Yo ordeno muchas cosas o tú? Porque últimamente tú estás mandando una lista grande de cosas para pedir para la niña o para usted. No, bueno, los dos ordenamos cosas, pero normalmente tú ordenas más cosas por Amazon. O sea que son cosas random, como para golf o como algo para tu mano o cosas, no sé, cosas, Nate ordena cosas que random. En fin, el punto es que Nate y yo apilamos cajas en la sala, a veces, porque llegan cosas y abrimos las cajas y pues las ponemos ahí y decimos, más tarde las llevamos al reciclaje, más tarde las llevamos. Y cuando nos damos cuenta, tenemos una pila de cajas. Entonces, de hecho, aquí en este ejemplo, ¿tú conoces esa palabra? ¿Una pila de cosas? Es algo nuevo hoy. Tú estás aprendiendo eso también. Sí, porque tú no conocías estos verbos. No. Entonces, nosotros apilamos cajas en la sala. Apilar, to pile up, o sea, poner cosas una sobre la otra. Nosotros apilamos cajas. Y por esa razón, cuando menos lo pensamos, de repente hay una pila de cajas. O sea, hay un montón, hay una montaña de cosas una sobre la otra. Oh, hay una pila de ropa sucia en el cuarto. Uy, no, qué desorden. Entonces, por ejemplo, de hecho, esa es otra técnica, Nate, que yo pienso que funciona muy bien. Yo la utilizaba en inglés, ¿sí? Y esto funciona en inglés, la traducción to pile up, el verbo, y a pile of things. Están conectadas. Sí. Entonces, esa es otra cosa que tú puedes hacer, aprender palabras conectadas entre ellas mismas, porque hay muchas palabras que surgen de un verbo. En este caso, el verbo apilar y la palabra una pila de cosas. Así que tú escribes esas dos frases y de esa manera aprendes apilar y pila, dos frases conectadas en un contexto real que se aplica a tu vida diaria, algo que realmente haces, ¿no? Bueno, la número 4. Habla en voz alta. Eso también es importante porque, como yo estaba explicando, no es solo escucharlo, no es solo leerlo en un libro, artículo, lo que sea, blog o noticias. Lo importante es que tú lo usas y cuando tú lo hablas las palabras, ya puedes recordarlo mejor. Entonces, este paso para mí es principal y si no tienes nadie para hablar, tú puedes hablar a tú mismo. ¿Verdad? Tú puedes hablar contigo mismo. Tú puedes hablar contigo mismo enfrente de un espejo y ahí pues ya estás repitiendo, ya estás diciendo las palabras, más fácilmente vas a usarlo en una conversación en el futuro. Ujú. Para los que no tienen un tutor o alguien con quien hablar, sí, eso que Nate dice es muy efectivo, que es hablar frente al espejo, hablar contigo mismo, pero también puedes leer en voz alta y leer esas frases que tú tienes, que contienen las palabras que quieres recordar y te puedes grabar con tu celular un audio. Si tienes WhatsApp, podrías crear un grupo contigo mismo donde te mandas audios leyendo esas frases con esas palabras. Es una manera de recordarlo también. Sí, y obviamente siempre recomendamos esto, pero si tú tienes un tutor, puedes ir con esas 10 palabras nuevas que estás aprendiendo y dile a tu tutora que quieres usar esas frases y que quieres hacer una conversación con estas nuevas palabras. Sí, eso es súper clave y estaba yo a punto de decir eso. Dale esas frases o palabras al tutor y pídele que prepare una clase de conversación donde te lleve a utilizar
esas palabras. Volviendo al verbo apilar y una pila de cosas. Por ejemplo, el tutor podría hacer una pregunta como, ¿normalmente apilas cosas o eres muy organizado? No, yo nunca apilo ropa sucia, pero a veces apilo cajas de Amazon en mi sala. ¿Sí ves? Entonces ahí estás dándole una aplicación real a esas dos palabras. Pero como decimos, lo puedes hacer solo, pero quizás en el sentido de usarlas en una conversación real, sí es más efectivo tener a un tutor que te lleve a conversar usando esas palabras. Que a propósito de eso, quiero aprovechar para recordarte que nosotros tenemos tutoras colombianas muy buenas. Tenemos 4 tutoras colombianas que dan clases 1-a-1 de 1 hora o 30 minutos y otra tutora que hace clases de grupo donde hay 3 personas y conversan sobre un tema específico. Las clases son muy bien estructuradas, organizadas de acuerdo a tus necesidades y te mandamos al final un correo con el material de la clase y una lista con las correcciones que te hacen, porque mientras estás hablando, ellas corrigen tus errores. ¿Listo? Así que ve a SpanishLearnSchool.com/clases y regístrate para clases con nuestras tutoras. Número 5. Escritura activa o escribe en tu diario. Eso también es algo muy útil. Si te gusta escribir un diario, hemos hablado de esto antes, es muy bueno escribirlo en español. Entonces tú puedes usar los 10 palabras que estás aprendiendo en una historia pequeña en su diario o ahí escribiendo es muy buena. Uh-huh. Y bueno, y acá te voy a dar un tip súper, súper bueno y es usa ChatGPT para esto. ChatGPT te va a ayudar muchísimo en crear como mini historias, como mini párrafos en el cual se integran varias de esas palabras todas en un mismo contexto, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes la palabra, continúo con el mismo ejemplo, el verbo apilar con la otra palabra una pila de y tienes otra palabra como ensuciar. ¿Qué es ensuciar? Suciar algo de dirty. Ensuciar, to get dirty, ajá. Sí. Entonces, ensuciar es el verbo y va con la palabra, el adjetivo sucio, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar que tú estás leyendo ese libro y en esa página se está hablando de un adolescente y de su cuarto. Y ahí tú ves los verbos apilar, una pila de, ensuciar, sucio, embarrar. ¿Tú sabes qué es embarrar? No, Y barro. barro como mud, Sí, ok. Si barro es mad, ¿qué será el verbo embarrar? pues tener mud encima tuyo. Correcto. Ajá. Entonces yo digo, mis zapatos están sucios. Mis zapatos se ensuciaron con el polvo. O mis zapatos tienen barro. Mis zapatos se embarraron en el campo con la lluvia, ¿sí? Así que si tú estás leyendo un libro y ves estos verbos y palabras en esa página, luego, ¿qué haces? Puedes tomar estas frases, extraerlas del libro, ponerlas en Quizlet o en Anki o en tus notas, o puedes ponerlas en ChatGPT y decirle, te voy a dar palabras y verbos nuevos que aprendí en un libro que estoy leyendo en español. Por favor, crea un pequeño cuento, una pequeña historia donde integres todas estas palabras y sea más fácil para mí recordarlas. Y ahí seguramente ChatGPT te va a decir algo como, ayer en la mañana me ensucié los zapatos con el barro que estaba afuera de mi casa. No me di cuenta y me embarré los zapatos
y por eso estaban muy sucios y luego no tuve tiempo para lavarlos, entonces los apilé con otra ropa sucia que estaba en mi cuarto. Un ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa manera tú estás viendo esas palabras siendo utilizadas en algo real, pero sí te puedes ayudar. Yo sé que hay estudiantes que hacen eso con ChatGPT, de hecho lo aprendí de un estudiante que me lo dijo y se lo he compartido a otros y sé que les está funcionando con esos textos pequeños con palabras integradas ahí, todas juntas. Y la última cosa, número 6, es aprende vocabulario por categorías y con colores. O sea, trata de agrupar el vocabulario, no pongas como palabras de diferentes categorías todas juntas, ¿sí? Y ahí es cuando Anki es una gran ayuda para eso. Tú lo utilizabas de esa manera, ¿no, Nate? Como agrupando por categorías. Bueno, un poquito. Más que todo, yo puse los 200 palabras más usados o comunes. Pero lo bueno, lo que, como tú estás diciendo, es bueno, por ejemplo, solo aprender palabras de cocina primero y después palabras de quizás de mecánico o de ciencias, geografía, lo que sea. Porque ahí cuando tú lo pones en un grupo es aún más fácil de recordarlos. Y si tú eres de las personas a quienes les gusta escribir y tú prefieres escribirlo tú mismo, pues señala con diferentes colores, con un highlighter. ¿Cómo se dice highlighter? ¿Subrayar? Ok, el verbo to highlight es subrayar. Mm, ¿Sí? No. De hecho, no. Me estás confundiendo o me estoy confundiendo. To highlight es resaltar. mm. To underline es subrayar. Ah, Entonces, si to highlight es el verbo to highlight, es resaltar. ¿Cómo crees que se dirá highlighter? resaltador. Resaltador. Ujú. Entonces, volviendo al tema, tú puedes utilizar un resaltador para resaltar las palabras en tu lista por categorías. Bueno, pues ya te hemos dado estos 6 consejos. Esperamos que los pongas en práctica. Olvidé decirlo al principio, pero creo que ya lo sabes. Recuerda que tú puedes ir a espanolistos.com y ahí descargas la transcripción. Si quieres escuchar este episodio de nuevo y seguir la transcripción, ve a espanolistos.com. Bueno, eso es todo por hoy. Ojalá que hayas aprendido algo nuevo. Es importante recordar que tú estás usando las palabras que estás aprendiendo, porque si solo estás aprendiendo nuevas palabras, pero no estás conectando, no estás repitiéndolo y usándolo diariamente, pues te vas a olvidarlos. Ajá, y por favor déjanos un comentario diciendo qué método estás utilizando tú para aprender vocabulario. ¿Cuál es el método más efectivo para ti para aprender vocabulario? Dinos en los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.